En el nombre de Jesucristo. Sé que en los tiempos finales tu palabra tiene que ser predicada. Y en esta tarde vamos a hablar de esa palabra. Que a través de este mensaje muchos puedan entender lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Atamos, sujetamos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Acto a la obediencia tuya, mi boca. Que lo que voy a hablar sea lo que tú quieres. Y reprendo, Dios mío, toda palabra vana y falaz que quiera salir de mi boca. Que mi boca sea el instrumento que tú uses en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Que la palabra que vamos a hablar llene la vida de los oyentes que están aquí en esta campaña y también de los hermanos que van a oír este mensaje a través de la radio en cualquier lugar, oh Dios mío, de Guatemala, Centroamérica, donde sea, quizás México, Estados Unidos, yo no sé dónde, pero que sea tu voluntad, tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le doy un aplauso al Señor en esta tarde. Siéntese, por favor. Yo no sé cuántos predicadores hay en esta tarde. Hombres y mujeres, siéntense, por favor. Jóvenes y adultos. Una cosa puedo decirle, que el Señor, cuando nos llamó para hablar la verdad de la palabra. No nos llamó para venirle a hablar cuentecitos baratos al pueblo de Dios. Nos llamó para predicar la palabra del Señor. Muchos de nosotros éramos duros de corazón. No queríamos aceptar a Cristo. Pero Dios sabía que el día que nosotros le íbamos a aceptar e íbamos a venir a su camino, a su palabra, íbamos a ser instrumento en las manos de Dios. A muchos Dios los levantó de la miseria, de la basura, del mundo asqueroso, hermano. Otros Dios los levantó de la camilla de un hospital, porque estaban enfermos, ya se estaban muriendo, ya no tenía solución, ya estaban muertos, quizás iban con camino al infierno. Pero Dios dijo: este me sirve y lo voy a levantar para que predique mi palabra. ¿Cuántos dan palmas a Dios por eso? Dios no nos llamó para rascarle el buche a la gente, para hacerlo sentir bien con una palabrita similar a lo que hoy día muchos están predicando. Mucha gente lo que quiere oír de un predicador es que le hable cosas bonitas, cosas halagadoras, que les haga promesas, que les vengan a decir que Dios tiene muchas bendiciones para el pueblo, que Dios va a dar casa a aquel, que va a dar carro a aquel, que va a hacer un viaje muy lejos, que le va a dar esto, le va a dar negocio, etc. Y muchos hasta se atreven a decirle a la gente: Dios, este es el año que Dios te va a dar tu casa y ya la estoy viendo de color tal, de color tal. A otro le dicen: este es el año en que Dios te va a dar tu carro, y hasta allá le empiezan a decir de qué color es el carro. Y muchos salen de los templos creyendo una palabra a esa. Claro que Dios tiene bendiciones para su pueblo. Y por supuesto,
Dios puede hablar a través de un siervo, una sierva de Dios. Pero en los últimos tiempos estoy seguro que ese no es el mensaje de Dios para el pueblo. Que si Dios quiere darle su casa a alguien, Dios se la va a dar. Que si Dios quiere darle su carro a alguien, Dios se lo va a conceder por misericordia. Que si Dios tiene bendición para el pueblo, Dios lo va a hacer. Pero no es el mensaje primordial de Dios para el pueblo de Dios. El mensaje de Dios para los tiempos finales es que el pueblo haga su voluntad, que el pueblo esté preparado, porque Cristo pronto viene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hoy día apóstoles de la prosperidad están surgiendo? No hablan más que de prosperidades, que de que siembra esto, que de que siémbrame tu reloj, que siémbrame tu carro, que siémbrame tu casa, dale a Dios esto y el otro. Claro, hay que darle a Dios. El salmista David decía, Primera de Crónicas 29:14, ¿quién es el pueblo? Si de lo mismo de Dios yo le ofrezco. Pero muchos buscan escuchar esa palabra solo de bendiciones, solo de prosperidad. Y como lo que es lo que el pueblo quiere escuchar, ¿están oyendo, hermano? Entonces eso es lo que le predico. Yo le vengo aquí en esta tarde a predicarle a usted, a profetizarle cosas que Dios no me ha mandado. Lo que vengo a darle es palabra de Dios. Que si usted está limpio, límpiese más. Si usted está sucio y no quiere aceptar la palabra, sígase ensuciando más. El que esté firme, dice la palabra, mire que no caiga. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Me llama tanto la atención de la palabra que daban los profetas. Esos profetas, hermano, que ¿sabe qué, hermano? Me impresiona. Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías dice, yo no sé hablar, Señor. Yo soy como un niño. ¿Qué voy a decir ante el pueblo? Y Dios le dice, no digas así, Jeremías, porque yo voy a poner palabra en tu boca. ¿Cuántos dan palmas a Dios por eso? Y a donde yo te mande, tú vas. Y no temas delante de ellos. Porque si tú temes, yo te voy a quebrantar delante de ellos. Jeremías capítulo 1 dice eso. Es decir, que si tú le temes al hombre y no le das la palabra como yo te la voy a dar, entonces yo te voy a dar a vos y voy a hacer cuenta con vos. Hay poder en Jesús. Y Dios levantó a profetas como Jeremías, como Isaías, como Daniel, como Ezequiel. Dios vino hablando al pueblo de Israel desde hace mucho tiempo. Años pasaban. Rey se levantaba, rey se moría, rey se levantaba, rey se moría, y venían pasando los años. Y Dios seguía dando palabras. Dios le dice al pueblo en una ocasión, qué mal hicieron tus padres. ¿Por qué ustedes se han alejado de Dios? Vengan a mí, si yo con amor eterno los he amado. Alaban a Dios, hermano. Ese es el mensaje de Dios para el pueblo de Israel cuando les llamaba con amor.
Cuando estaban cautivos en Egipto, Dios les envía palabra a través de Moisés. Y se y anduvieron, hermanos, por mucho tiempo en el desierto y fueron prosperando. Dios les daba palabra. Dios siempre mandaba palabra para ellos. Y ellos no querían obedecer. Poco a poco se fueron perdiendo. Se fueron extraviando del camino. Perdieron la ruta correcta. Se desconectaron de los ojos del blanco perfecto, de esa meta. Dios les daba palabra. Se alejaron de Dios, apostataron. Dios empezó a hablarles, no querían. Tal es el caso que un día le dice Jeremías, el profeta Jeremías le dice al pueblo: regresen al camino de donde salieron. Vuélvanse a la senda antigua. Ahí donde caminaron sus padres que amaban a Dios. Ahí donde están las huellas de los santos profetas y aún del mismo Hijo de Dios. No quisieron. Entonces el pueblo de Israel empezó a caer en un pecado terrible. Desde los máxima autoridad del templo hasta el último de la congregación. Tal cual hoy día estamos viendo. Hoy día vemos que desde el pastor, cuerpo oficial, y hasta los miembros están perdidos. El templo se ha corrompido. Pues eso había sucedido en el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Ezequiel. Tema de esta tarde: el mensaje de Ezequiel. El mensaje del profeta Ezequiel. Y vamos a encontrar la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Usted puede leer cuando tenga tiempo, en su casa o en su trabajo, el libro de Ezequiel. Y se va a dar cuenta que desde el capítulo 1 hasta donde estamos, Dios habla con Ezequiel y le da instrucciones. Pero en el versículo 16 del capítulo 3 dice así como título: el atalaya de Israel. Así dice su Biblia, hermano. ¿Y qué es un atalaya? Es un hombre que se paraba en un lugar alto y que de ahí no se tenía que mover, que ahí era su lugar. Y lo que tenía que hacer un atalaya era estar vigilante, que no se acercara el enemigo, que mirara para atrás, para adelante y para todos los lados. Algo se acercaba, inmediatamente tenía que tocar trompeta para que el pueblo se levantara en defensa. Tenía que estar vigilante, siempre atento. No dejar que el enemigo se acercara, mucho menos entrar al pueblo. Entonces Dios empieza a hablar con Ezequiel y le empieza a dar la palabra. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 3 versículo 16. Tema: el mensaje de Ezequiel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto
como atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Y que dice, y los amonestarás de mi parte. ¿De parte de quién iba Ezequiel? Y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su maldad, de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Santo Dios. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, y el impío se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Santo Dios. Versículo 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Mire qué palabra. Hoy día, de mi parte, y lo digo para la gloria del Señor, he caminado por muchos lugares predicando la palabra. He visto como el pueblo de Dios recibe el mensaje. He visto también como el pueblo de Dios desecha el mensaje. Hasta el mismo pastor de la congregación. Me he dado cuenta que después de que termino de predicar, me bajo de la plataforma del púlpito del lugar santo, la gente se me queda viendo algo bravos. Y en ocasiones han puesto en disciplina al hermano que me tomó en cuenta en la campaña. Algunos, cuando se enteran de que va a llegar tal siervo de Dios y ya saben cómo predica, muchos mejor no acuden a la iglesia. Otros dicen, yo no sé ni para qué invitaron al siervo, yo no sé ni para qué invitaron al fulano. Ese hombre solo a dar leño, a dar palo viene. Ese hombre me cae mal, esa mujer me cae mal. ¿Pero por qué? Porque el hombre y la mujer que han sido llamados llegan al templo con palabra de Dios. ¿Cuántos dan aplausos a Dios por su palabra? Y la palabra es dada. Pero muchas veces el pueblo no entiende por qué su pastor está interesado de que la palabra sea predicada como está escrita en la Biblia. Muchas veces el oyente no entiende por qué el predicador predica de esta manera. ¿Por qué exhorta la palabra? ¿Por qué da la palabra? ¿Por qué está interesado de que el pueblo se salve? Muchos no entienden esa palabra y dicen que este solo palo da, este solo regañando vive, es que mi pastor muy duro es que la pastora muy dura es, no me permite hacer esto, no me permite el otro, que no sé qué, que no sé cuánto, todo lo tengo que estar haciendo a escondida, que esto y el otro, porque todo al pastor le parece pecado y que no está bien. Y es que lo que no saben muchos es que con nosotros, cuando fuimos llamados, como le dije en la introducción, a predicar la verdad, a predicar para salvación, no para que la gente se pierda. Porque
Porque si el evangelio se predica, es para que la gente se salve, no para que se pierda. Por ahí están predicando un evangelio de entretenimiento, pero no para salvación. Entonces el predicador, el pastor que da la palabra, tiene un gran compromiso delante de Dios, de amonestar, sí, de dar la palabra, de exhortar, de reprender, oiga, al pueblo. ¿Están aquí, hermano? Porque hay un compromiso con Dios. Porque si aquella persona se pierde, y porque nosotros no le dimos la palabra, entonces un día se nos va a demandar allá arriba. Cuando el Señor nos diga, mira, allá está el fulano, allá está el fulano en el infierno. ¿Te recordás de él? No, Señor. Pero si él era tu miembro. Sí, pero yo no me recuerdo de él. Mira, te voy a recordar un poquito. Y empezamos a recordar quién era esa persona. Y nosotros tuvimos la oportunidad de darle la palabra, pero no se la dimos porque nos dio pena, nos dio vergüenza. ¿Qué dirán? Se va a ir de la iglesia, ya no me va a ofrendar, ya no me va a dar diezmos. Pero ellos, que son bastantes en la iglesia, son muchos, son más de 20 de la familia. Si se van ellos, los demás se van a ir atrás de ellos. Mejor no les digo la verdad, mejor no les digo la palabra. Pero Ezequiel recibía esa palabra y claramente Dios le dijo: si tú no le dices al impío, no le predicas del pecado, el impío es aquel que ya conoció la verdad, pero se ha apartado. ¿Están oyendo, hermano? El hombre impío es aquel que predicaba, que cantaba, es aquel que estaba ejerciendo el ministerio, es aquel que estaba ejerciendo el privilegio de una iglesia, es aquel que fue miembro de una congregación. Quizás ahí está todavía dentro de la congregación, pero ya lo está haciendo la voluntad de Dios. Entonces ahí viene la palabra en acción. Y nosotros tenemos que amonestar, tenemos que dar la palabra, aunque se nos venga encima, aunque nos maltrate, aunque nos pegue, aunque nos den de manotazos, aunque nos den patadas, aunque ya no ofrenden, ya no diezmen, ya no quieran nada. Hermano, la palabra tiene que ser dada. Alaba a Dios. Aleluya. Que si es hijo del hermano diácono, de la hermana diaconisa, de los hermanos ancianos de la iglesia, y el patojo hermano lo está haciendo la voluntad de Dios, se le va a predicar. Es que el hermano tal es diácono de la iglesia, es diaconisa la hermana. Ellos son los ancianos de la iglesia, son hijos del pastor, del copastor. Si yo les digo esto, saber qué van a decir ellos, me voy a meter en problemas. Pero si Dios le dio la palabra y usted calla, Dios se lo va a demandar aquel día. ¿Están aquí, hermano? Sabemos la palabra, la predicamos, hermano, la exhortamos. Es porque Dios un día nos llamó y no queremos que esa alma se pierda. ¿Cuántos dan palmas a Dios por eso, hermano? Santo Dios. Pero hay un pueblo que ya lo merece escuchar palabra. Ya se le habló de la palabra, lo quiere. Ocasión, y en varias ocasiones, oiga esto, como predicador del mensaje de Dios, en horas de la noche, de la madrugada, cuando vengo de las campañas, vengo hablando con Dios con una incomodidad. Yo digo: Señor, pero si yo oré, te pedí por esa palabra, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó conmigo? Yo me metí contigo, yo oré, yo pedí tu palabra. Señor, yo oré, me esforcé para dar la palabra, te busqué. Están aquí, hermano. Y cuando me paré en el púlpito, la palabra ya no salió de mi boca.
Y me bajé del púlpito y empecé a viajar. Terminó la campaña. Y yo mismo con la incomodidad dentro de mí digo, Señor, ¿por qué esa palabra no salió de mi boca? Si cuando yo estaba orando sentía el poder de Dios que descendía sobre mí y yo ya me veía predicando en ese púlpito tu palabra. Pero cuando me subí al púlpito ya no pude dar tu palabra. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, que usted se mete con Dios, está en el templo a solas, en oración, en vigilia, está orando, se levanta en las madrugadas, sale de su casa, de su lecho, mira para el cielo lleno de estrellas, la luna. Usted habla con Dios, Señor, tu palabra, dame tu mensaje para el pueblo, Señor. ¿Qué quieres que predique? ¿De qué voy a hablar? Padre Santo, tú sabes la necesidad de ese pueblo, dame tu palabra. Y de pronto usted empieza a sentir un poder, un fuego que cae, penetrando su cabeza hasta la planta de sus pies, cayendo fulminado delante de Dios. De rodillas delante de Él clamando, y la palabra hiere. Y caminando por ahí incómodo porque yo no pude hablar la palabra en una campaña, en una iglesia. Y yo le pregunto a Dios, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué hice mal? ¿Qué sucedió? Y una vez Dios me habló. Y Dios me habló. Es que hay mucho pueblo que ya no es digno de recibir la palabra de Dios porque ya están perdidos. Y aunque dancen ahí en la iglesia, hermano, y hagan el revoloteo y el sangoloteo y el remolineo en la congregación, muchos de esos ya no son dignos de recibir el mensaje de Dios. Entonces Dios lo que hace es cerrar su boca, taparle su boca. Y cuando usted sube al púlpito y se para delante de ellos, Dios cierra su boca. Y usted no entiende por qué. Si yo lo busqué, yo oré, yo leí tu palabra, me esforcé para preparar un mensaje y ya no lo pude dar. Es que Dios cerró su boca. Usted estuvo en ayuno, gloria a Dios. Usted se esforzó en escudriñar las escrituras, de buscar de Dios. Pero a la hora usted ya no sabe qué pasó. Dios cerró su boca. Y es que Dios, cuando a mí me habló por medio de la palabra y entendí el mensaje, por qué tantas veces había sucedido eso. ¿Y sabe qué le dijo Dios? A través de su palabra, aquí está en la Biblia. Le sucedió a este gran profeta Ezequiel. El Señor le cerró su boca. Mire, hermano, leamos la Biblia. Gloria a Dios por este airecito que está sabroso en esta tarde. Ezequiel capítulo 7, versículo 8. Ezequiel Ezequiel capítulo 3, versículo 26. Ezequiel 3, 26 al 27. ¿Están aquí, hermano? 26. Ezequiel capítulo 3, versículo 26 y 27. Dice: y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprenda, porque son casa rebelde. ¿Está oyendo, hermano? Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, el que oiga, que oiga, y el que no quiera oír, que no oiga nada, porque son casa rebelde. Alaba a Dios.
Dios, hermano. Yo no sé si hay cuántos predicadores hay aquí, aparte de los hermanos que yo conozco, o los que me están oyendo a través de la radio. El que quiera oír, que oiga su palabra. Y el que no la quiera oír, pues que no lo oiga. Cuando hoy día hemos visto, de mi parte he sido testigo de cómo cuando se está predicando la palabra, la gente mejor se levanta y se van. Se salen del templo, se van trompudos de la iglesia. Cuando usted predica la palabra, ¿no es cierto que más de alguno falta una semana? Cuando Dios le da palabra, ¿no es cierto que más de alguno ya no llega? ¿Y qué pasó? Es que el pastor me ofendió cuando predicó, dice. Es que el pastor por mí lo dijo, yo mejor ya no voy a ir. Es que el hermano diácono por mí predicó, el hermano joven, eso lo dijo por mí, mejor ya no voy a ir. Hay que ir a ver qué pasó, hermano fulano, ¿por qué usted ya no llegó a la iglesia? Es que lo que pasa que ahí todo lo dijeron por mí y esas cosas a mí sí no me gustan usted. Yo soy gente de respeto y por mí sí no me... Bueno, lo venimos a visitar, pase adelante, vamos a la iglesia. No. Vamos, hombre, vamos a escuchar palabra. Que no le dije. Pues entonces... Quédate, mano. Que te chupe el diablo, compadría, si no quieres oír palabra de Dios. Predica la palabra en la iglesia. Bravos están en la casa. Es que ya ni me vinieron a visitar, dice. Viejotes de estar en el evangelio 5, 10, 15, 20 años, todavía quieren que lo vayan a visitar, hermano. Otros a la par de la iglesia viven. Voy a hacer el esfuerzo de ir al culto, dice. Dios mío. Pues la palabra dice que el Señor le dijo a Ezequiel, Ezequiel, yo voy a pegar tu lengua a tu paladar y te vas a poner mudo. Santo Dios, dijo Ezequiel, ¿por qué? Lo que pasa que esa casa es casa rebelde. Alaba a Dios, hermano. El que quiera oír, que oiga la palabra. El que no quiera, que oiga, que no oiga. Porque son rebeldes. Mas el que dice, Señor, es cierto. Gracias por tu palabra. Yo mejor oigo tu palabra. Y aunque esté llevando palabra, Santo Dios decía que en lugar de ponerse bravo, mejor inclina su rostro, hermano, y se queda ahí. Sí, Padre, es cierto. Dame más, Señor. ¿Quieres más? Más. Dame más, Señor. Más. Esos no son rebeldes, hermano. Están recibiendo palabra de Dios. Le da palmas a Dios con todo el corazón. Pues como Dios se dio cuenta que ya había levantado al profeta Ezequiel, si usted lee todo el libro de Ezequiel, se va a dar cuenta de la palabra que Dios le dio a este gran profeta. Le dejo de tarea esto, no es de que ya esté terminando el mensaje. Lea la Biblia. Miren la palabra que Dios le dio al profeta Ezequiel en unos tiempos en que el pueblo se había perdido. Entonces Dios llega y le dice a Ezequiel, vas a ir a mi pueblo, a mi casa. ¿Me están oyendo, hermano? Vas a ir y les vas a predicar que yo ya me harté, ya estoy hasta aquí, ya les hablé, les he mandado profetas, los han matado, les he mandado predicadores, bravos están, les he dado palabra. Ese es un ignorante, dice. Mucha gente lo que quiere oír palabra de esa refinada.
aquella viejita, aquel joven, aquella jovencita, aquella hermana que tal vez ni hablar el castellano bien sabe, no los quieren escuchar. Y cuando predica dice, ese es un ignorante, y tan abusivote que es para predicar. Ese ni ética tiene para predicar, ni teología se sabe siquiera. Yo no estoy diciendo que los estudios son malos. Si tiene la oportunidad de estudiar, estudie, pero estudie para ser un siervo de Dios, no un burro. ¿Cuánto hombre de Dios, cuando no se había ido al bíblico, cómo daba la palabra, hermano? ¡Qué poder de Dios salía de él! Cuando regresaron, bien pipiris nice vinieron. Ahora ya hablan de esto, ya hablan de otro. Santo Dios. Yo conozco grandes maestros, hermano, pero esos hombres son doctos en la palabra, pero nunca han cambiado el mensaje. Siempre ahí está para el pueblo de Dios. Le da palmas a Dios, hermano. Ezequiel capítulo 7, versículo 8. Dios le dice al profeta Ezequiel que vaya y le predique al pueblo que ya llegó al fin. Ya estuvo tanto pecado, tanta maldad. El pueblo se alejó. Ya no quisieron oír a Dios. Ya no querían oír a los verdaderos profetas de Dios. Y es que la traducción de profeta es predicador. Profeta es predicador. El que profetiza es el predicador. Los profetas de antes eran los predicadores de la palabra. Ahora por misericordia somos predicadores. No nos llamen apóstoles. ¿Qué va a ser eso, hermano? Nosotros por misericordia somos predicadores. Nosotros ni a los ojos de los pies le llegamos a los grandes apóstoles de la palabra de Dios. Por misericordia andamos hablando del mensaje. Y Dios le dice al profeta Ezequiel, ve y háblales, dile que ya. Ahora sí, ahora voy a ir en contra de ellos. Y empieza a hablar el Señor. Capítulo 7, versículo 8. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor. Y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia según tus caminos. Pondré sobre ti y en medio de ti, y estarán tus abominaciones y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. ¿Está leyendo la Biblia? Repito el versículo 9. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia según tus caminos. Pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. Es decir, en medio de ustedes yo les voy a mostrar cuál fue su pecado. En medio de ustedes yo les voy a poner por lo cual yo vengo y voy a castigarlos y voy a hermano, arrasar con todo. ¿Están oyendo, hermano? Muchos solo predican del amor. Muchos pastores son tan amorosos, dicen la gente, sus congregantes. Ay, es que el hermano pastor es un amor, dice. ¿Por qué? Porque el hermano pastor solo un mensajito de amor da. Pero aquí la palabra que el profeta Ezequiel estaba recibiendo, la palabra que el profeta Ezequiel estaba recibiendo no era una palabrita así, hermano, de amorcito. Era una palabra dura.
Dios le había dicho al profeta: ve y dile al pueblo que yo voy a, mira, arrasar con ellos, porque ya estuvo, ya tanto pecado. Y en el versículo 8, diremos más adelantito, vamos más adelante, versículo 8, capítulo 8 mejor dicho, versículo 9. Capítulo 8, versículo 9, Dios muestra el pecado a Ezequiel dentro de la casa de Dios. Capítulo 8, versículo 9 de Ezequiel dice: y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones. Abominaciones es algo insoportable. La traducción, el significado de la palabra abominación es algo insoportable. Si a usted le llegan a tirar un perro muerto en su casa, ese olor es abominable. Eso es algo que usted no soporta, que no puede tener paz en su casa, porque hay algo feo, algo que huele mal, hay algo que se está pudriendo ahí adentro de su casa. Si como un ratón que se muere cuando queda por ahí abajo de las camas, abajo de las mesas, y empieza a hueler feo, y usted dice: pero ¿qué es esto? ¿Qué será lo que huele? ¿Dónde está? Y hasta que encuentra y se va viendo por medio del olor que despide el animalito muerto allá adentro, hasta que lo encuentra allá en una esquina está. Están aquí. Abominación es algo insoportable, algo que no se puede resistir. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y miré pues, y miré, y aquí toda forma de reptiles, mire esto, hermano, y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Es decir, que habían tomado las costumbres del mundo y las habían metido a la casa de Dios. ¿Están aquí, hermano? ¿Y qué era? En las paredes de la casa de Dios estaban pintados serpientes, animales abominables. En las paredes de la casa de Dios, ahí dice, y es que esas eran las costumbres del pueblo egipcio. El pueblo egipcio tenía la costumbre de pintar cosas en la pared, animales, hombres, unas pinturas con cabeza de animal y cuerpo de hombre, unas pinturas con cuerpo de serpiente y cabeza de hombre, unas pinturas con cuerpo de serpiente y cabeza de hombre, o viceversa. Entonces, cuando Ezequiel mira esas cosas, antes Dios le había dicho que abriera en un agujero ahí en la pared, y Ezequiel se acercó y miró todo lo que estaba sucediendo en la casa de Dios, y ahí habían pinturas de todo, es decir, que la inmundicia del mundo, de las costumbres paganas de Babilonia, se habían metido a la casa de Dios, y eso era insoportable para Dios. ¿Y qué está sucediendo hoy día? La casa de Dios, en estos tiempos actuales, vemos todas las costumbres mundanas, la forma de cantar mundana, la forma de disque adorar a Dios mundanote, hermano, todas las cosas ahí, gente mundana y media, metidos en la casa de Dios. Están aquí, hermano. Le un aplauso al Señor en esta tarde. Y delante de ellos, aquí está otro, mire, eso es terrible. 8:11 Ezequiel, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con sus incensarios en su mano.
y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. ¿Están aquí, hermano? ¿Y quiénes eran estos 70 ancianos? Eran la máxima autoridad de la casa de Dios. Y ese hermano pastor, eran los máximos, no era el Sanedrín. El Sanedrín era un puñado de ancianos que eran la máxima autoridad de la casa de Dios. Todavía no se formaba el Sanedrín. Ahora estos ancianos eran los que tenían que velar. Eran los hombres que no tenían que permitir que las abominaciones, que las cosas mundanas se metieran a la iglesia, pero ahora ellos la estaban practicando. ¿Quiénes son la máxima autoridad de la iglesia al día de hoy? Pastor y cuerpo oficial. Están aquí, hermano. ¿Y quiénes son los que están perdidos? Comenzando desde el pastor hasta el cuerpo oficial. Hablo de aquellos templos que se perdieron. Están aquí, hermano. Mire que dice la palabra. Versículo 13. Me dijo: pues vuélvete, aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Versículo 8 del capítulo 8 hasta el versículo 18, ahí nos damos cuenta que las mujeres adoraban a Tammuz. Tammuz, amante de Astarte, una diosa pagana. ¿Y cómo es que esas mujeres, después de adorar al Dios Todopoderoso, ahora estaban adorando dioses paganos? Y por eso es que Dios les traía el castigo. ¿Están aquí, hermano? Hago aplauso al Señor en esta tarde. Ya voy a terminar. Unos minutos más. Entonces viene el Señor y manda a matar a los culpables de haber permitido que la mundanalidad se hubiese metido ahí en el templo. ¿Y dónde está esa palabra? Ezequiel capítulo 9 versículo 4 en adelante. Y le dijo, Ezequiel capítulo 9 versículo 4 en adelante. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es decir, de que ahí todavía había gente que buscaba de Dios. Amén, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Le da un aplauso al Señor en esta tarde. Que cuando miraban el pecado, lloraban, gemían, porque la casa de Dios se había inundado de toda la suciedad del mundo. Usted que está aquí, usted que me oye, quizás en su templo, usted ve las mundanalidades, usted ve todas las payasadas, todas las cosas que están sucediendo. Doble rodillas, clame a Dios misericordia. Dígale al Señor que lo selle con su Santo Espíritu, para cuando Dios envíe su castigo, envíe su vara para ese pueblo, a usted no le llegue. Alaba a Dios, hermano. Le da un aplauso al Señor, hermano. Que a usted no le llegue. Muchos hermanos me dicen: hermano, mire cuánta mundanalidad se metió a la congregación, que desde el pastor, cuerpo oficial y todo el mundo está mundano en la iglesia, en el templo. ¿Y yo qué hago?
Hermano, dígale al Señor que lo selle con su Santo Espíritu, que le ponga señal para cuando Dios venga por esta gente abominable, que el Señor lo vea a usted que tiene un sello, el sello del Espíritu Santo, que usted todavía ama su palabra, que ama su vida y que ahí está, pero no es parte de eso. ¿Están oyendo, hermano? La gloria a Dios en esta hora. Dice que ahí le pusieron una señal en la frente y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor por eso, hermano? Versículos antes de donde estamos leyendo, Dios envía a sus ángeles a destruir a este pueblo. Comenzaron pues desde los varones. ¡Hala! Esto está tremendo, hermano. Dice que y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, es decir, que los ángeles empezaron a matar primero a los principales, a la máxima autoridad de la iglesia que se habían desviado. Y les dijo, contaminad la casa y llenad de a los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo, decía el siervo Ezequiel, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Alaba a Dios, hermano. Le da palmas a Dios en esta tarde. Dice que los ángeles del Señor llegaron a la casa de Dios y empezaron a destruir a todos aquellos que habían sido culpables, a los que habían permitido que la inmundicia se metiera a la casa de Dios. Y con esto termino. Versículo 10, capítulo 10, versículo 18. Versículo 10, capítulo 18. Y dice que la palabra ahí, que la gloria del Señor, o sea, la presencia de Dios, se alejó del pueblo. ¿Están oyendo, hermanos? La presencia de Dios se alejó de la casa del Señor por tanta inmundicia. Hoy día vemos a gran cantidad de gente en los templos, reunidos 1,000, 10,000 personas. Pero ¿será que la presencia de Dios allí está? Dios no puede estar en un templo que está lleno de inmundicia. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Israel estaba por encima de ellos. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Termino. ¿Para qué un pueblo? ¿Para qué un templo está lleno de gente? ¿Para qué un templo, hermanito amado, tiene lujos? Megatemplos. Y no solo los megatemplos, hay templos pequeños también que están llenos ya de inmundicia. ¿Para qué están reunidos ahí si la gloria de Dios ya no está? Lo que viene es juicio, pero Dios ya ha apartado, como dice el profeta Ezequiel, a ese remanente del pueblo. Y remanente es escogido, un puñado, un poquito, unos pocos. ¿Está usted dentro de ese remanente? ¿Estoy yo dentro de ese remanente? ¿Usted que me está oyendo está dentro de ese pueblo escogido? Esa es la pregunta.
Pongámonos de pie en esta tarde y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Hablar del libro de Ezequiel sería extenso, muy grande, pero usted léalo en su casa, donde quiera. Cuando vaya de viaje, lea al profeta, lea Ezequiel y se va a dar cuenta lo que sucedió con ese pueblo que había apostatado en la fe. Vamos a orar en esta tarde en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios, por la palabra que hemos predicado en este momento. Palabra viva, palabra eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Ayúdanos, Señor, a hacer tu divina voluntad. Y que la palabra que hemos predicado en esta tarde quede en el corazón de mis hermanos. Y si este mensaje, Dios mío, sale a luz a través de la radio, te pedimos que bendigas a los oyentes a través de este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra dice, no regresará vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Ofrenda de palmas al Señor Dios Todopoderoso. Siéntense, Dios les bendiga. Gracias por haberme tomado en cuenta. Gracias por haberme permitido predicar la palabra. Y si nos permite el Señor nuevamente, aquí estaremos en alguna otra oportunidad. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra? Jeremías 23:29. Usted escuchó en Así fue mi vida, la palabra que quema y quebranta. Porque bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. No se pierda nuestra programación, porque muy pronto presentaremos otro impactante mensaje en Así fue mi vida, la palabra que quema y quebranta. Siga en sintonía.